Muchas bendiciones a cada uno de ustedes en esta mañana. Quiero invitarle a abrir su Biblia. ¿Viene preparado o no? ¿Sí? El libro de Daniel, por favor. El libro de Daniel. Daniel 5. Antes de leer, delante preguntaban si habían visitas que nos están acompañando. ¿Nos están acompañando alguien por primera vez en nuestra iglesia para saludarnos? ¿No? ¿Primera vez con nosotros? Que Dios te bendiga, gracias por estar aquí. Muchas bendiciones. No sé si alguien más, el resto ya ha venido una, dos, o los que han venido una, dos o tres veces. También bendiciones, qué grato tenerte por aquí. Quiero invitarte a abrir ahí tu Biblia en el libro de Daniel, capítulo 5, por favor. Daniel 5. Daniel 5. No vamos a hablar del coronavirus por si acaso, que es lo que más se comenta últimamente. Bueno, tengo amigos allá en el Ecuador que estaba conversando con ellos y allá partieron igual que acá y prohibieron las congregaciones a mayor de 500. Aquí en Chile estamos en eso. Ellos pasaron a otra fase. Hoy en día no hay convocatoria mayor de 200. Entonces estaba hablando con el pastor y yo le decía, ¿por qué una iglesia donde estamos predicando que es grande? Y me dijeron, no, seguimos congregándonos, pero nos pusimos de acuerdo con los hermanos y dividimos a todos los hermanos en cultos no más de 200 para cumplir la ley. Así que se pusieron de acuerdo y se anotaron, así que parte el culto, el primer culto parte a las 7 de la mañana. Amén. Yo he predicado en ese culto, siempre ese culto está. He predicado el culto de las 7 de la mañana. Después hay un culto a las 10, después hay un culto a las 12, después hay un culto a las 5 y después otro a las 8. Así que dividieron toda la congregación como en 2000, son 2000 y tantas personas, lo dividieron por ahí un montón. Y dije, bueno, buena idea. Si nos restringen, vamos a dividir en varios cultos la reunión. Amén. Pero como dice la Biblia, no dejar. Sí. Y no se olviden que el coronavirus no es nada con la persecución que recibió la iglesia en los tiempos de Jesucristo. Y dice que se reunían, ¿dónde? En las casas. Porque ya no se podían reunir porque andaban persiguiéndolos para matarlos. Aún así se reunieron, pero empezaron a hacer cultos en las casas. Y en el tiempo de la persecución en algunos países como Rusia o hoy en día China, hacían las reuniones ocultas en las famosas catacumbas. Ahí se reunían. Bueno, dice Daniel capítulo 5, versículo del 1 al 9. ¿Y les parece que leamos alternadamente? Daniel 5 del 1 al 9 dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído desde el templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. En aquella misma hora apareció los dedos de una mano de un hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas estaban. Y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo al rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los
Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Interesante esa historia, y tiene que haber sido impresionante, apareciendo una mano literal escribiendo en un muro, un dedo con una mano marcando unas palabras. Y eso sucedió en el tiempo justamente de Daniel. Él hizo un gran banquete, y por si acaso dice ahí el versículo que ustedes leyeron, dice que con el gusto del vino, la palabra con el gusto del vino quiere decir que ya se había emborrachado. A eso se refiere. No por probar vino, sino por emborracharse. O sea, se curó, y cuando uno se cura, he escuchado por ahí, amén, usted igual te va a decir lo mismo, ¿no? He escuchado por ahí que cuando alguien se cura, se raya, se vuelve medio loco, ¿sí o no? Hace cosas que de repente nunca quería hacer. Por eso el Señor dice en su palabra, en el libro de Proverbios, no mires el vino cuando rojea. Se está refiriendo a un vino con mucho grado alcohólico en los tiempos antiguos, porque por si acaso la palabra vino en la Biblia tiene muchos significados dependiendo del contexto, cómo se está ocupando, y nunca el vino bíblico, por si acaso, es en comparación al vino que hoy en día el mundo bebe. Es un vino totalmente mucho más diluido que el vino que hoy en día bebe. La gente tiende a pensar, porque la Biblia dice vino, entonces vino. No, y no es así, porque el vino judío tiene un 3% de grado alcohólico versus un 13 a un 16% que tiene el vino que algunos beben. Es mucha la diferencia. Entonces Belsasar dice que empezó a tomar vino, se emborracha, y cuando está emborrachado se rayó, se curó, y mandó a buscar los utensilios que se ocupaban en el templo de Dios en Jerusalén. Esos utensilios que su papá cuidaba, porque el papá que tuvo Belsasar, no se olviden que Daniel a él le ayudó a reinar, y Belsasar, que era el rey, Nabucodonosor, su abuelo también, él hizo, a la final empezaron a seguir al Dios de Daniel. ¿Se acuerdan que después decreta eso? Pero Belsasar se equivocó, mandó a buscar las cosas que eran y empezó a beber y adorar a dioses. Dice que tenían dioses de oro, eran politeístas, dioses de oro, de plata, de bronce, de piedra. Tenían dioses para lo que usted pidiera. Y empezaron a beber con las copas y las cosas que eran del templo de Dios. Y en eso Dios, obviamente, vamos a ver la historia, Dios se molestó. Se molesta cuando ocuparon sus cosas, las cosas del templo. Y a la final Dios hace aparecer una mano que escribe una palabra que ya nomás la vamos a ver. Y dice el rey en la historia que mandó a buscar justamente a magos, gente que interpretara todo lo que se estaba escribiendo en ese idioma. Mandó a buscar a caldeos, mandó a buscar a divinos, y dice la Biblia que fueron todos ellos y ninguno pudo interpretar las palabras escritas ahí en el muro. Pero vemos a Belsasar justamente que dice que él gritó, que estaba a voces, se le pasó la borrachera. Si usted lee, se le pasó la borrachera. Y dice que inclusive sus rodillas, es como en las películas, los monos animados, ¿cierto? Dice que las rodillas chocaban una contra otra. Estaba tiritando de miedo. Y ahí él le ofrece también, el rey justamente ofrece que van a ponerle una capa, un collar, y lo van a nombrar tercero después del rey, si le interpretan. Nadie pudo. Pero si usted se da cuenta, en el versículo 10 dice: la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete. O sea, la reina estaba atrás de las puertas, parando la oreja. No sé por qué será eso. La reina, ¿conoce alguna reina parando la oreja? Estaba ahí la reina escuchando tanto alboroto. ¿Por qué el príncipe? ¿Por qué el rey está sucediendo esta parando la oreja? Entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turbes tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora, ¿qué dice? El espíritu de los dioses. ¿Cómo bajaron el nivel de Dios? El espíritu de los dioses. No era el espíritu de los dioses, era el Espíritu Santo que moraba sobre Daniel. En los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey,
constituyó jefes sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Increíblemente cómo el Señor se impone sobre toda creencia. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belcesar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Y mandaron a buscar a Daniel. Ahora pregunta, ¿cómo Belcesar no pensó en Daniel? ¿Cómo que se olvidó del jefe de los, comillas, adivinos? Y dice que era un hombre de ciencia que daba respuesta a todo. ¿Por qué Belcesar se olvidó? Y simplemente yo creo que es la conducta del hombre. Nos tendemos a olvidar. Y quizás muchos de nosotros también nos olvidamos de Dios en algún momento. ¿Por qué se olvidó? Y vamos a ver cuáles son las razones por qué Belcesar se olvidó. Y que son razones que a veces también nos pueden llegar a nosotros y nos pueden hacer cometer tremendos errores. Pero antes les parece que oremos para bendecir la palabra del Señor. Padre, gracias te damos, Dios, en esta mañana de estar aquí en tu casa, agradecido por el cuidado que tienes sobre nosotros. Gracias, Padre, porque nos has protegido hasta este momento y nos bendices, Dios, aquí con tu presencia. Queremos, Señor, que nos estés acompañando, dándonos sabiduría, Dios, de lo alto para entender la palabra de Dios, que podamos aplicarla a nuestra vida, ser desafiados y hacer un cambio, un ajuste en nuestra vida. Dios bendice también a nuestros hijos, a nuestros pequeños que están en su clase aprendiendo de historias, quizás historias como estas, o de Daniel, cómo triunfó en la vida. Por eso, Dios, dale mucha sabiduría y inteligencia a nuestros hijos para poder también ir aprendiendo de la palabra del Señor. Y siempre, Dios, como dice la Escritura, si incluimos al niño en su palabra, nunca se apartará, Señor. Así sea la vida de ellos. Y gracias, Dios, te damos por todo, por cada persona que está con nosotros, y en especial oramos como iglesia por las personas que nos están visitando en este lugar por primera vez. Que Dios les llene de bendición también al estar aquí en su casa. Bendice, Dios, este tiempo, bendice a cada uno. Gracias, Dios, por tu santa palabra que pones en nuestra mano. Bendícela en el nombre de Jesús. Amén. Así que Daniel fue traído, y dice ahí en el versículo 13, entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahí vemos justamente el rey, si usted sigue, después va a seguir leyendo, que el rey había ofrecido algunas cosas. Le dijo, si tú me interpretas los sueños, me interpretas la escritura, yo te voy a poner un collar de oro, te voy a poner de púrpura, de una capa de púrpura, y te voy a hacer tercero. ¿Y saben qué dijo Daniel? No me vendo, dijo Daniel. Y vemos justamente en esta historia que Daniel no se vende, porque a la final los misterios de Dios siempre son para el beneficio del hombre, para la corrección del hombre. Y es lo mismo que hoy en día, la Biblia, por si acaso, la Biblia es exactamente la posición de Daniel. Hay un pasaje en la Biblia que dice que la palabra de Dios no se vende, no la vendas. Y se está refiriendo a que nosotros a veces con nuestros actuar vendemos la palabra de Dios. O sea, estoy dispuesto a hacer algunas cosas si por si acaso contradigo la Biblia, es en el sentido, a ese sentido de vender. Daniel dijo, no, yo no vendo la palabra de Dios. Mire lo que dice en el capítulo 2, por favor, capítulo 2, versículo 30. El profeta en aquellos tiempos tenía que traer y decir lo que Dios quería. Los profetas no hablaban por sí solos, hablaban por lo que Dios traía. Y aquí en el capítulo 2, versículo 30, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendan los pensamientos que dicen. ¿Para qué llegó la palabra de Dios al profeta? ¿O para qué llegó la Biblia a nosotros? ¿Para qué?
para justamente hablarle a la persona y que una vez que llega la palabra a tu corazón, se revele en tu corazón cuáles son las cosas que hay que afirmar, mejorar o cambiar. Siempre la profecía que llegó en los tiempos antiguos eran profecías para primero intervenir el corazón de la persona. Y te digo algo, eso no ha cambiado hasta ahora. ¿Cuántos de nosotros llegamos aquí y escuchamos una palabra? Esa palabra llegó a nuestro corazón y empezamos a hacer cambios inmediatamente, inclusive aquí o llegando a nuestras casas, o empezamos a aplicar palabra de Dios. Porque la interpretación de la Biblia, que se interpreta a sí misma, era para transformar el corazón del hombre. Entonces, si usted se da cuenta, Daniel dice, yo no hablo, este misterio, la palabra de Dios, no es sabiduría mía. La palabra de Dios es sabiduría de lo alto y es para reflejar lo que hay en el corazón. Puedes comprender entonces que cada vez que vengas a la casa de Dios, va a hablar palabra de Dios y tiene que llegar a tu corazón y tú transformar tu corazón. Entonces, hoy en día no hay un dedo escribiendo en el muro, ahora, pero sí, sigue estando la palabra de Dios. Y no en el muro, sino, dice la Escritura, guardada en vuestros corazones. Entonces, como dice aquí Daniel, a mí me ha sido revelada este misterio, no porque en mí haya más sabiduría. Yo no tengo sabiduría, yo solamente digo lo que dice la Escritura. Mire por favor Daniel 5. Pues vamos a ir al capítulo que estamos leyendo. Así que Daniel reconocía que la sabiduría que había en él era sido dada para Dios, para hablarnos a nosotros. Y eso demuestra a Daniel muy humilde, ¿cierto? Daniel, tú que eres el más sabio de todos, ven a ayudarme. No, yo no soy sabio, lo que yo hablo lo habla Dios. Una humildad. Y dice en el versículo 17, entonces, dice ahí, Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tu recompensa. ¿Qué dijo? Daniel dijo, no, yo no quiero tus premios por revelar o por decir algo. No quiero tus cosas. Leeré las escrituras al rey y le daré la interpretación. Dice, el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza y la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lengua temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo, Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él el que le place. Y tú, su hijo Belsasar, nos has humillado tu corazón sabiendo todo esto. A la final de ese cuenta, palabra de Dios está viniendo sobre la vida de Belsasar y le está diciendo, el mismo error que cometió tu padre es el mismo error que estás cometiendo tú. Por ahí viene el dicho que la fruta no cae. Hay que tener cuidado porque tendemos a repetir las historias. Y es por eso que también como padres tenemos que tener cuidado, porque nuestros hijos empiezan a ver y van a repetir la historia. Pero el gran conflicto que aquí vemos justamente, Daniel le estaba diciendo al rey Belsasar su problema. El problema del rey era la soberbia. Él no se humillaba delante de Dios y Dios lo iba a juzgar. A Nabucodonosor Dios le dio la gloria, dice, la grandeza, el reinado. Dios lo levantó a su papá, pero lamentablemente hubo un problema en Nabucodonosor, que no se humilló. Mire por favor versículo 37.
del capítulo 4. Usted se dio cuenta que no hay 37 en el 5. Disculpen, es que no les dije el 4:37. Pero está bien. Dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico ¿a quién? Porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan. Qué tremendo cómo ese hombre, Nabucodonosor, que había hecho todo, se alejó de Dios, pero vino palabra de Daniel sobre Nabucodonosor y hace un cambio. Amén. Y ese es el cambio que Dios quiere en cada uno de nosotros. Pero a veces, y lo haríamos recién, Nabucodonosor también tuvo soberbia. Y es por eso que tuvo que venir Daniel a interpretar los sueños. Así que Daniel justamente habla a Belsasar y le dijo que el problema en él era justamente la soberbia. Y Daniel justamente va a empezar a traducir justamente lo que había en el muro. Y en otras palabras le estaba diciendo, estoy resumiendo lo que decía en el muro, le está diciendo, eres soberbio y orgulloso. ¿Cuál es tu problema de perder el reinado? La soberbia y el orgullo. ¿Cuál es tu problema de perder tu matrimonio? La soberbia y el orgullo. ¿Cuál es tu problema de tener un conflicto con tu padre? La soberbia y el orgullo. El gran enemigo de nuestra vida, muchas veces culpamos a Satanás. Es uno de ellos, pero el mayor de todos somos nosotros mismos. La soberbia es lo mismo que el orgullo. Pensaste como bestia. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Eres un asno. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Amén. ¿Has dicho alguna vez, oye, qué burro? ¿Has escuchado esa frase? Oye, qué burro. Inoperante, gracias, hermano. Daniel 5, versículo 23. ¿Qué hace el orgullo? Una persona orgullosa se endurece más, se enoja más. Una persona orgullosa no quiere escuchar. Por eso Dios tuvo que traer una mano en la pared para Belsasar que diera cuenta de su pecado, y la interpretación está en la Biblia. Dice en el versículo 23 del capítulo 5. Dice, sino que contra el Señor del cielo te has, ¿qué dice? Ensoberbecido, eso es orgullo. E hiciste traer delante de ti los vasos de tu casa, y tú y tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca. Eso me suena familiar a mi vida antigua. No sé tú, pero me suena y me resuena en mi cabeza mi vida antigua. Porque yo en mi vida antigua sí honré a imágenes de piedra, de yeso, que no escuchan, pero tienen oídos. No ven, pero tienen ojos. Y yo te digo que eso, inclusive en mi interior, yo te digo, me doy gracias a Dios por haber conocido su palabra. Porque en su momento yo y muchos de ustedes posiblemente también siguieron dioses, y hasta el día de hoy quizás haya alguno aquí en esta mañana que ha seguido dioses que se ven, dioses que uno ve, y cuando la Escritura dice que nosotros adoramos al Dios que no vemos, creemos en el Dios que no vemos, eso es fe. Desde el momento que vemos a algo, ya no es necesaria la fe. Por eso el Señor Jesucristo, nosotros creemos en Jesucristo, y dice la Biblia, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo no necesito, y es por eso que usted puede mirar a nuestro alrededor, que no va a encontrar ninguna imagen ni ninguna cosa, porque creemos por fe. Pero Dios estaba enojado porque el ser humano de aquel tiempo y que el de ahora hace lo mismo, estaban adorando imágenes. Sí, y justamente gente me ha dicho, pero ¿qué tienen de malo las imágenes? Yo te digo, si no tuvieran nada de malo, Dios
podría haber dejado su imagen. Pero Dios justamente quiere que creamos en Él sin ver. La persona que necesita una imagen para creer es una persona que no tiene fe, dice la Escritura. Entonces Dios ese día estaba juzgando a Belsasar. El que debió honrar no honró. Al que debió humillarse no se humilló. Al que debió orar no le oró. Eso es lo que le está diciendo. Al que debió dar gracias no le dio, le daba dando gracias a otro. Cosas que nosotros hacíamos. Nosotros hacíamos lo mismo porque antiguamente no estábamos honrando al que debemos honrar, al que debemos justamente de mirar lo digno, no lo mirábamos otras cosas. Por eso hoy en día tenga cuidado también como cristiano, porque posiblemente usted hoy en día sacó las imágenes, pero tenga cuidado a quién está honrando. Porque hoy en día, a pesar de no tener imágenes, quizás alguno puede estar honrando al dinero, otro puede estar honrando a su trabajo, otros pueden estar honrando a sus hijos, más que a Dios. Señoras pueden estar honrando a su esposo más que a Dios. Tenga cuidado con el que honra, porque igual aún así Dios se molesta. Y yo no quiero que en mi muralla de mi casa parezca una mano. No quiero esa mano, nunca que parezca. Versículo 26. Esta es la interpretación del asunto. Esto fue lo que escribieron. Mene, tekel, uparsin. A ver si se acuerdan. Dígalo fuerte, todos juntos. Esa frase. A la 1, a las 2 y a las 3. Mene, tekel, uparsin. Eso escribió la mano en el muro. Y si usted viera esa escritura en el muro, ¿qué diría? Igual que él, no tengo idea. Y más encima una mano escribiendo. Dios le dijo a Belsasar, yo sé exactamente, realmente Dios sabía lo que estaba viviendo Belsasar en su corazón. Yo sé cuál es el problema que tienes. Y ahí justamente vemos que esa mano aparece para escribirle y Dios le estaba diciendo a ese hombre, Belsasar, Neme, le está diciendo, veo el orgullo que hay en tu corazón. Y le empieza a contar las situaciones que estaba viviendo. Por eso ten cuidado que Dios ve lo que estamos haciendo. Amén. Dios ve lo que estás haciendo en la semana. Dios ve lo que estás haciendo en el trabajo. El resto no puede mirar, yo no puedo ver, pero no te olvides, Dios sabe lo que está sucediendo en tu vida, en tu corazón. Y el Señor lo único que quería que Belsasar volviera de su mal camino, se enderezara. Nunca Dios trajo un juicio, ni Dios castigó a un hombre sin antes haber advertido, porque Dios es justo. A veces los padres castigan sin avisar. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Sí o no? Aquí los más jóvenes han llevado un castigo sin saber por qué lo están castigando. ¿Algunos jóvenes? ¿Sí? ¿Y qué le dijiste? ¿Por qué me pegáis? ¿Le dijiste así a tu mamá? ¿O a tu papá? ¿Quién es bravo ahí? Los dos. Yo me acuerdo a mi mamá, mami, ¿por qué me reta? Y no tenía idea. Por si acaso. Damos gracias a Dios que Dios no es así. Dios siempre te va a advertir antes de. Los padres cometemos ese error por si acaso. Nunca castiga a su hijo sin que su hijo haya sabido que eso estaba incorrecto. El otro día reté a mi hijo, después me arrepentí yo y después no le pedí perdón, pero ahora se lo hago público. Después me pegué el cachofazo, ahí me pegué el cacho, me pegué lo que usted quiera, me di cuenta.
Resulta que dentro de mi casa está mi hijo. Yo me había comprado una spray y la puse en el frío para que me gusta que esté bien heladita. Y voy entrando a la casa y está mi hijo con la spray. ¿Y sabe qué? El problema que habían más, habían de otras bebidas ahí, solo un spray que era mía, y estaba ahí. Y lo reté. ¿Y qué acaso no veis más bebida? Es que yo quería spray, pero ese es mi spray. Y lo reté. Y le digo, creo que debería haberle dicho, advertido, creo que debería haber dicho a la familia, por si acaso la spray es mía, nadie la saca o se la tome, por favor, sin antes preguntar. Eso es lo que debería haber hecho, no lo hice. Entonces yo asumo el error y pido perdón a mi hijo que está allá atrás, que no debería haberlo retado. Y más en forma de burla me dijo, pero te dejé así. Eso es como para echarle más aquí a la herida ahí. Pero te dejé la fava al final del... Pero debería haberle dicho. Damos gracias a Dios que Dios no es así. Por eso ten cuidado. Si tú has escuchado de la palabra de Dios que Dios dijo, no robarás. Si ya lo escuchaste en algún sermón, no robarás, ya lo sabes. Y si estás haciendo algo incorrecto en tu trabajo, si estás robando, aunque sea un lápiz en el colegio joven, fuiste advertido. Y si no te arrepientes, Dios va, y espero que no aparezca su mano. Y no me estoy refiriendo a la mano en el muro, me estoy refiriendo a la mano de reprensión del Dios que ama, disciplina. Por eso dice ahí que le estaba diciendo intérprete, mene, mene, le dice, mene, mene. Del versículo 27. Entonces él empieza a decir en el versículo 25, la escritura que trazó es mene, mene, tekel, uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. En otras palabras, le está diciendo, te falta llegar al nivel que deberías tener como rey. Te pesé como rey, te pesé como hijo de Dios y no pesas nada. Por eso está trayendo un juicio sobre la vida. Creo que Belsasar podría haber hecho mucho más con su vida. ¿Y saben por qué? Por algo le recalcó Daniel lo que hizo su abuelo, lo que hizo su padre. Entonces tenía, en este caso Belsasar, tenía trascendencia familiar en las cosas de Dios. Por eso, jovencito, para los que son jovencitos aquí, que están aquí presentes, si tú has escuchado de Dios de parte de tus padres y tus padres han obrado bien como hijos de Dios, un día el Señor te va a pesar a ti como hijo. Ten cuidado, jóvenes, le estoy hablando a los jóvenes en especial. Si tu padre venía todos los domingos al culto y tú, joven, algún día dejas de venir, Dios va a poner en la pesa y va a decir, tú pesas mucho menos que tu papá. Y esto te va a jugar en contra. Entonces, ten cuidado. Y para los que son, por si acaso, cristianos y que sus padres fueron cristianos, algún día te van a pesar. Porque a veces hay primera generación cristiana en tu casa, pero ¿qué pasa con los que vienen ya antiguamente, con generaciones pasadas? Yo soy casi, por ejemplo, con mi mamá, casi la misma generación de cristianos, pero conozco a otros hombres que parecieron cristianos. Se me viene a la mente, no sé, estoy pensando, por ejemplo, hoy en día la mamá Olga, el tío Pedro, sus hijos, y hoy día tienes nietos, tienes 4 generaciones. En especial a los nietos, Joaquín, Elías y otros más, un día Dios los va a pesar. Y los va a pesar comparándolos con sus abuelos. Así que por eso tenga cuidado. Dios le está diciendo ese día a él, te pesé, te puse en una balanza y no llegaste.
Si hablamos de tu peso espiritualmente hablando, ¿cómo está tu peso espiritual? ¿Pesas lo mismo que tu padre? A lo mejor tu padre pesa menos que tú espiritualmente. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pero ten en cuenta, si estás pesando mucho menos espiritual que tus ancestros, ten cuidado, empieza a ganar kilos espiritualmente. Amén. En cambio, ganamos carnalmente kilos en vez de espiritualmente. Neme, neme, tekel, uparsim, versículo 28. ¿Por qué dice Pérez? Porque la palabra Pérez viene de uparsim. Es la base que da la palabra uparsim. Por eso ocupó la palabra Pérez. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Así le dijo. Dios le dijo, se acabó. Has hallado falto. Ahora tu reino ha sido roto. Belsasar estaba pensando que su reino iba a ser para siempre. Belsasar estaba tan orgulloso de sí mismo que él pensaba que iba a reinar y que estaba sobre cualquier cosa. Él pensaba, Belsasar, que sus pecados iban a quedar cubiertos por su grandeza. Y Dios ese día trajo una palabra. Entonces Daniel le estaba enseñando una gran lección a este rey. Y a la final Dios le está predicando a través del profeta. Y le dice el profeta, no te has humillado. Si la clave es humillarse, humíllate. Humíllate delante de Dios y Él te exaltará, dice la Escritura. Humíllate delante de Dios y Dios te exaltará. Si tú tuvieras la capacidad de humillarte en tu matrimonio, te aseguro que tu matrimonio estaría mucho mejor. Pero a veces no nos humillamos, nos cuesta humillarnos dentro de nuestro matrimonio. Pensamos que yo soy mejor que el otro. A veces creemos, inclusive no nos humillamos dentro de la iglesia, pensamos que en la iglesia yo soy más importante que otro. Humíllate. Porque humillarse, por si acaso, siempre la soberbia o la humillación trae la atención de Dios. ¿Me escuchaste? Dios resiste. En otras palabras, Dios anda buscando soberbios para resistirlo. ¿Y Dios da gracia? Dios también anda buscando gente humilde para darle sus gracias y bendecirlos. Entonces, ojo con esto, que si eres soberbio, orgulloso o eres humilde, Dios anda pendiente de los dos para dar según la retribución de cada uno. Entonces cuando uno dice, oh, déjenlo, si es porfiado, déjenlo. No, Dios no dice déjenlo. Dios dice, lo estoy mirando. Voy a venir tarde o temprano, lo estoy mirando, ya sé quién es el soberbio. Así que ten cuidado en tu matrimonio. Si tú en el matrimonio estás siendo soberbio, Dios está mirando al soberbio y está dando gracias al humilde. Señora, si tú crees que no está bien tu esposo contigo como te trata, sigue manteniéndote humilde, Dios te está mirando. Y deja que Dios justamente trabaje con el soberbio de tu esposo. O a veces puede suceder al revés. El esposo está siendo muy humilde y la esposa muy soberbia. No se olviden que Dios está mirando a ambos y anda en busca de aquellos. Así que miren ahí en el versículo 30. Porque en ese día Belsasar quería vestir de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor. Belsasar no se humilló. Cuando vemos ahí que el profeta le dice, humíllate, si el problema está en tu corazón. Eso es lo que dice, humíllate. ¿Y sabes qué? Él no se humilló. Y Dios sabía lo que venía en su corazón. Y dice el versículo 30, la misma noche que le dieron la advertencia, cuando le dijeron, humíllate, Dios te está diciendo que te humilles. Y hay gente que tiende a pensar, sí, lo voy a hacer, sí, voy a hablar con él, sí, yo creo que dentro de la semana voy a pedirle perdón. Cuando Dios habla, actúa rápido, pronto. Dice que Belsasar no tuvo la opción de ir a arreglar cuentas en la semana con Dios. Era ahora ya, arrepiéntete ahora ya. Dice, y la misma noche fue muerto
Belsasar, rey de los caldeos. Porque si ustedes leen la historia, mientras él estaba comiendo y toda esta interpretación, el enemigo venía hacia él. Por eso, mi hermano, Dios está atento a lo que hacemos. Amén. Lo dije la semana pasada, 2 de Crónicas 7:14. Ustedes se lo saben. Si se humillare mi pueblo, dice, entonces, y sanaré, y se confundieron. Pero la clave del Señor, y parte el versículo diciendo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y buscare mi rostro y se convirtieren de sus malos, entonces Dios podría haber oído esa misma noche a Belsasar si hubiera dicho, Señor, me arrepiento de mi orgullo, me arrepiento de haber sacado los vasos de oro del templo, de haber profanado el templo de Dios, me arrepiento. Te aseguro que Dios lo hubiera perdonado, pero él no pidió perdón, él no se humilló. Cuando Dios te da la oportunidad de convertirte, de entregar tu vida a Jesucristo, y quizás date cuenta que dale gracias a Dios, porque muchos como yo escuché el anuncio de Jesucristo, y qué pasa si hubiera venido Jesucristo las primeras veces que yo no quise tomar la decisión de ser salvo. ¿Saben dónde estaría? Por eso cuando alguien te habla de Jesucristo y te trae una advertencia, ojalá pueda responder pronto. Mire lo que dice 2 de Crónicas 33. Versículo 12. Dios aquí está hablando de Manasés. Manasés, él estaba reinando y él también cometió errores, como muchos de los errores que cometimos nosotros, o del mismo error que estaba cometiendo Belsasar. Y dice aquí en el versículo 12, donde Manasés, mire lo que dice de él, versículo 12 del capítulo 33 de 2 de Crónicas. Mas luego fue puesto en angustia. Oró, ¿qué dice que hizo Manasés? Oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres, y habiendo orado a él, Dios, ¿qué dice? Me encanta esa parte. Fue entendido, o sea, en otras palabras, Dios escuchó su oración. No estoy diciendo que algunos ocupan esta palabra, Dios me entiende. No se refiere a eso. Que Dios entendió que estaba en un pecado y lo quería arreglar. No era un pecado para seguir haciendo y justificándolo. ¿Me comprenden? Fue entendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era. ¿Se da cuenta cómo cambia? ¿Cómo cambia el que usted ore y le diga a Dios, lo siento? ¿Cómo cambia la historia de tu vida si le dijeras a Dios, lo siento, no lo voy a hacer más? Me arrepiento de haber hecho esto, otro. ¿Cómo cambia si tú te humillares y dijeras, Señor, perdóname? ¿Cómo cambia si tú en tu matrimonio dijeras, perdóname, no debería haberlo hecho, lo siento? Primeramente a Dios y después a tu esposa o a tu esposo. ¿Cómo cambia la vida? ¿Cómo cambia el matrimonio? ¿Cómo cambian nuestras relaciones? La relación con Dios. Si tan solo yo dijera, Señor, perdóname, porque dice que Dios entiende tu oración cuando vas en ese sentido. Entonces, por si acaso, sé humilde, reconoce tus errores, reconoce que has cometido errores, reconoce tu orgullo en una discusión, en una pelea, reconoce que a veces piensas saber más que el resto. Versículo capítulo 12 del mismo libro.
Segunda de Crónicas 12. Dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas 12:12, y cuando él se humilló, ¿qué dice? Se fueron desinflando, hermano, partieron súper bien, y al final, wow, y un brillo al final. Cuando se humilló, la ira de Jehová se apartó. No, mi hermano. Dámoslo fuertemente. Porque aquí está hablando de un hombre de Judá, por si acaso, de la tribu de Judá, que ellos también habían cometido ese error. Dice versículo 12, 1, 2 y 3. Cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él, para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. El humillarse trae el perdón de Dios y quita su ira. Tan sencillo. Y es interesante que Dios ya tenía todo destinado, comillas destinado. Dios tenía todo destinado para destruir a Judá. Dios estaba listo para destruir a Judá. A punto de destruir a Judá. Dios está a punto de quitarte algo importante en tu vida. Pero justo antes de eso, tú o Judá dijeron perdón. Y dice ahí justamente que Jehová se apartó de él para no destruirlo. Y qué bueno, y es la única vez que me gusta la palabra, Dios se apartó de nosotros. La única vez que me gusta esa palabra, Dios se apartó de nosotros cuando trae castigo. Dios puede estar listo con su mano alzada para traer una reprensión. Basta con que usted diga: me humillo, lo siento, perdón, no quise hacer esto. A veces estoy listo para poder corregir a mis hijos y basta con que mis hijos digan: papá, lo siento, no lo quise hacer, te pido perdón. Y tú frenas tu castigo. Amén. Ojalá eso sucediera mucho, bastante, mucho en el matrimonio. ¿Saben cuántas puertas no sufrirían? ¿Amén o no? ¿Saben cuántas puertas de agua no se descuadrarían? Si tan solo yo dijera: lo siento, perdóname. Segunda de Crónicas 32. Para la gente, yo he escuchado gente decir: pastor, leo Crónicas, son pura historia. No son historias, es palabra de Dios que trae tremendas enseñanzas. Yo quiero el perdón de Dios. Pero ojo, para poder adquirir el perdón de Dios tenemos que humillarnos. Y hay veces que Dios dice: ya no aguanto más, se acabó el fuego que estabas viviendo, yo voy a traer disciplina sobre tu vida. Por eso mejor es arrepentirse. Crónicas 32, 26. Dice: pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, ¿qué dice? Se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Amén. ¿Se da cuenta cómo puede cambiar la historia si tú reconoces tus errores? La humildad trae exaltación de parte de Dios. Dice la Escritura, no lo busquen, Santiago 4, versículo 10: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. No solamente trae y frena el castigo, sino que más encima te alienta y te pone sobre las circunstancias. En 1 de Pedro 5, versículo 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él
os exalte cuando fuere tiempo. Puedo estar tan mal en mi corazón, haber hecho cosas perversas hacia Dios, hacia la gente, y me arrepiento. Dios más encima frena su castigo, y cuando fuere tiempo te va a poner sobre todos esos conflictos que tenías. Por eso dice la Escritura: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo, mas vivo Cristo en mí. Por eso tengo que ser diferente. Segunda de Crónicas, versículos 7, 14. Ese se lo saben. A media, pero se lo saben. Se lo está aprendiendo cada día más. Apréndase ese pasaje, que es un pasaje precioso. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y, ¿qué dice? Y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus manos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. Basta a veces con esa oración de humildad para que Dios sane tu vida, tus relaciones, Dios sane tu trabajo, Dios sane tu matrimonio. Y a veces Dios nos tiene así, y me incluyo, a veces Dios nos tiene por las cuerdas, porque yo he sido orgulloso, me he enaltecido, he mirado a gente en menos, he creído saber más que el resto, en todo aspecto, en mi trabajo, en la iglesia, he tratado mal a mi esposa, y Dios a veces nos hace pasar y nos tiene contra las cuerdas. Y basta con que uno reconozca su pecado, se humille, y Dios oirá desde los cielos. Dice el versículo 7 del capítulo 12 de Segunda de Crónicas. Hemos leído estos pasajes en esta mañana, ¿ven? Bueno, porque es clave la Biblia. Dice Segunda de Crónicas 12:7: y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Samaías, diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes que dice: y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. ¿Cómo Dios se mueve? Increíblemente trae salvación, que es un acto simbólico. La Biblia dice que lo único que tú y yo necesitamos o deberíamos recibir es justamente una condenación eterna, ir al infierno, así literal. Pero cuando tú te humillas delante de Dios y dices: yo no me puedo salvar a mí mismo, yo no me puedo salvar haciendo obras, yo no me puedo salvar haciendo cosas para otros, la única manera que me pueda salvar es reconociendo, humillándome que soy un pecador y que necesito a Jesucristo en mi vida. Entonces Dios te va a salvar. Y eso fue lo que sucedió contigo un día que reconociste a Cristo como tu Salvador. Te humillaste. Por eso yo digo también, ojo con lo que voy a decir. Hay muchas personas hoy en día que están entregando el plan de salvación y están dejando el pecado afuera. Tenga cuidado que si una persona no reconoce que es un pecador, entonces la salvación no sirve para él. Porque Cristo vino a salvar lo que se había perdido, no el que estaba bien. Cada vez que usted entregue el plan de salvación o le diga a alguien que necesita conocer a Cristo como su Salvador, dígale que Él por sus medios, porque es un pecador, no se puede salvar a sí mismo. Por eso necesita a Jesucristo. Y tiene que arrepentirse y humillarse, porque por sus medios no puede. Pero hoy en día en muchas iglesias le están diciendo: invoca al Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir. Lo único que tienes que hacer es invitar a Jesús a tu corazón. Mire, eso parece una charla de motivación. Y dejan el pecado afuera. Y no se olvide que Cristo vino a los pecadores. Vino a buscar justamente a los pecadores. ¿Y sabe por qué es importante nombrar el pecado dentro del plan de salvación? Porque si no lo nombro, entonces dejo la sangre preciosa de Jesucristo afuera del plan maravilloso de Dios.
Porque la única que puede cubrir multitud de pecados es la sangre de Jesucristo. El Señor dijo, no lo busquen, en el Salmo 51, 16, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. ¿Escuchó? A Dios no le interesa tus obras. A Dios no le interesa todo lo que le podrías dar a Dios en dinero. A Dios no le interesa todas las obras buenas que puedes hacer. A Dios le interesa, ¿qué dice? Un espíritu, y espíritu con minúscula. Cuando hablamos de espíritu con minúscula se está refiriendo al alma, las emociones. Emocionalmente quebrantado. No puedo estar diciendo, Señor, he pecado y estoy muerto de la risa. Eso está diciendo, no, es serio esto. ¿Se imaginan que estoy en una discusión con mi esposa y le digo, y ya a veces me ha pasado a mí, que le digo, perdóname, caro, que yo no te quise, y me estoy riendo. ¿Y sabe qué hace eso mi esposa? Oh, se enoja más. Y claro, y tiene razón, porque al final estoy demostrando que mi espíritu no está afectado. Y quizás estoy pidiendo perdón para aliviar simplemente el momento. La Biblia dice, y lo voy a repetir, porque no quieres, Dios no quiere sacrificios, que yo lo daría. No quiere holocaustos, ofrendas. Los sacrificios de Dios, lo que a más Dios le gusta de ti y de mí, son el espíritu con minúscula, el alma, las emociones quebrantado, el corazón contrito y humillado. ¿Y qué sucede con eso? No despreciarás tú, oh Dios. Cuando nos humillamos delante de Dios, nos salva, nos ayuda, nos contesta la oración, sana nuestra tierra porque nos hemos humillado. Nosotros somos los que echamos a perder todo, mi hermano, sinceramente. Por eso, póngase en las manos de Dios. Él puede arreglarlo todo si tú te humillas, si tú bajas de donde estás, si reconoces tus errores. Belsasar quiso escuchar el consejo. Él quería la interpretación, pero no quería la ejecución de la interpretación. Quiero saber qué dice ahí, pero no quiero hacer lo que dice ahí. ¿Cuánta gente viene los domingos a la iglesia, escucha la interpretación de la Biblia, pero no hace lo que se escuchó? Endureció su corazón. Y a pesar de todo, él quería darle un collar de oro y títulos, pero eso a la final no tiene sentido. En la noche murió. No quiso escuchar a Dios y sinceramente nunca más volverá a escuchar a Dios. Por eso humillémonos, porque lo único que Dios quiere hacia tu vida es bendecirte. Lo único que Dios quiere es traerte bien. Los pensamientos de Dios son de bien y no de mal para vosotros, como los hombres. Dios quiere bendecirte, es tu decisión. Vamos a ver. Señor, gracias Padre, gracias Dios por esta hora. Gracias Dios por aprender a través de esta hermosa historia un tema tan sencillo, pero tan profundo a la vez, que es nuestro interior. Quizás este tema lo hemos escuchado un montón de veces, pero de vez en cuando tenemos que recordar que tenemos que quebrar nuestro orgullo. ¿Quiénes somos nosotros? En la semana quizás he tenido conflictos y me he llenado de ira y de enojo, pero todo eso, su base es el orgullo. El pensar que soy suficiente, el pensar que yo soy más inteligente, el pensar que yo puedo más que el resto. Por eso, Señor, simplemente escucha la oración en esta mañana del que te necesita. Escudriña, dice la Escritura, tú el corazón del hombre. Te pido en el nombre de Jesucristo que aflore a nuestra cabeza
esos momentos donde traspasamos la línea del orgullo. Quizás hoy día en la mañana traspasé esa línea. Quizás en la semana que pasó me sobrepasé. Pero me quiero humillar delante de ti. La Biblia dice, humillaos y Él te exaltará. Exaltará, sabemos que Dios nos quiere decir, nos pones en alto. Si te humillas, tu matrimonio puede estar en alto. Si te humillas, tu relación con tus padres puede estar en alto. Si te humillas ante Dios, tu relación con Él puede estar en alto. Es una promesa de Dios. Humíllate delante de Dios y Él te exaltará. Dios mío, gracias por traer esto a nuestra cabeza. Y yo no sé, Dios, que si hay alguien en esta hora que necesita humillarse delante de Dios por cosas que han sucedido o que vienen pasando. Quizás en esta mañana, tómalo como esa advertencia. Tómalo como esa advertencia de Daniel a Belsasar. Mene, mene. Orgullo, orgullo. Tómalo como esa advertencia para hacer un cambio en esta mañana. Yo no sé si hay alguien que alzaría su mano para decir, pastor, creo que Dios me estaba hablando en esta mañana. Amén. Amén, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Amén. El reconocer que hay orgullo es el primer paso. El segundo es avanzar y hacer los arreglos necesarios con ese orgullo. ¿Alguien más que diría, pastor? Yo he estado luchando con eso. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Muchas bendiciones. Qué grato saber que la palabra de Dios es eficaz y que siempre viene como advertencia. Gracias a Dios y damos gracias en esta mañana que solo es una advertencia de parte de Dios y está dando la posibilidad de hacer ese cambio. Pero también, antes de terminar esta oración, quisiera preguntar si tú estás en este lugar y puede que algún día, o puede que muy pronto sin saberlo, puedas morir. Te dije hace un momento que Dios vino a morir por los pecadores, por los que reconozcan a Cristo como su Salvador. Si tú nunca has reconocido a Cristo como tu Salvador, si tú nunca has aceptado a Cristo como tu Salvador, ¿por qué no sabías que uno tiene que invocar? ¿Tú no sabías que la única manera de llegar al cielo es a través de Cristo? Me gustaría también orar y levantar una oración por ti, para que Dios te salve. Cristo vino a rescatar lo que se había perdido. Solamente alza tu mano para orar por ti. Si te gustaría estar en la presencia de Dios algún día, pero no sabías cómo, porque a través de tus obras no lo vas a lograr. Solamente alza tu mano para orar por ti. Amén. Gracias por alzar tu mano. Alguien más que diría, pastor, ore por mí. Yo necesito estar seguro de que si me muero voy al cielo. ¿Alguien más? Ok, voy a orar por ti, varón. Y por las demás personas que alzaron su mano. Invoquen al Dios Todopoderoso ahí en sus asientos y humíllense delante de Él. Exáltenlo. Señor, gracias, Padre, te damos en esta mañana. Agradecido, Padre, por tu santa palabra que siempre es justa y precisa en el momento correcto y que a veces frenas que algo suceda y sea mucho más allá. Vi muchas manos levantadas, inclusive Dios, la mía también. Mi mano también se levanta para reconocer que Dios, he hecho cosas incorrectas y me humillo delante de ti para decirte perdóname. Y no solamente a mí, Señor, sino que a cada uno de mis hermanos que está orando, que avanzaban su mano y reconociendo que hay una advertencia de ti en esta mañana. Agradecemos por esa advertencia, porque nos viene a librar del juicio, nos viene a librar de la disciplina posiblemente, como lo hiciste con Manasés, como lo hiciste con Judá. Gracias, Dios, por no descender tu mano sobre nosotros con juicio, sino todo lo contrario, para que nos exaltes sobre toda cosa.
Gracias, Dios, por intervenir, y vas a intervenir en nuestro matrimonio, mis relaciones, porque me he humillado delante de ti en esta mañana. Gracias, Padre, porque tenemos un Dios justo. Increíblemente, cuando oramos a ti, dice que tú entiendes el arrepentimiento de tus hijos. Gracias, Dios, porque nos vamos descansando de aquí, porque he podido descansar en esta mañana de mi culpa, porque la he dejado y la he entregado aquí en tu casa, para que tú la tomes y la lances al fondo del mar y no te acuerdas más de ella. Gracias por perdonarme, Señor, y esperamos ahora que tu gracia descienda sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestras circunstancias difíciles que estamos viviendo, porque tu pueblo, el pueblo de Dios, se ha humillado. Gracias, Señor, y oro por aquel varón que alzó su mano, que necesita tener la tranquilidad de su salvación, que el Espíritu Santo traiga la paz como nunca, y que pueda reconocer que a través de su pecado Jesucristo murió en la cruz para salvarlo y darle vida eterna. Que así sea, y que el Espíritu Santo lo convenza de que el único y suficiente Salvador es Jesucristo. Gracias, Padre, por todo. Bendice a esta iglesia y a cada uno de los presentes en el nombre precioso de Jesús. Amén.